¿Qué tal amigos? Nos encontramos en un nuevo video. En este caso vamos a hablar de la parte un poco más matemática, ¿sí? De la alterna, de la corriente alterna y las tensiones alternas, ¿sí? Nos referimos en realidad me refiero a la parte matemática. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la representación que se le da, la forma de representar una onda de corriente o de tensión alterna, como tenemos en este caso, tensión alterna, es una senoidal, ¿sí? Que seguramente ustedes lo han visto en matemática como una función seno, ¿sí? Es decir, una función periódica, como habrán visto en matemática en la parte de trigonometría, tal vez, o tal vez en física también lo pudieron haber visto. Bien, esta representación que se le da a la onda senoidal, ¿sí? O a la onda de corriente o tensión alterna, lo que nos permite es analizar, a veces visualmente, ¿sí? O a veces matemáticamente calculando, los valores importantes que tiene esta tensión o esta corriente, ¿sí? Como por ejemplo los valores máximos que puede tomar, los valores mínimos que puede tomar, cómo se comporta a lo largo del tiempo, cuánto dura esa onda, que en realidad nosotros hablamos de corriente o tensión alterna, pero que también puede ser una señal, por ejemplo, de audio, o puede ser una señal que se envía de un emisor a un receptor. Entonces, este análisis de entender las partes que tiene una onda senoidal nos permite en un futuro tal vez entender parte de las comunicaciones, ¿sí? De cómo funcionan las comunicaciones. En informática se ve mucho en una materia que se llama teleinformática, ¿sí? Esta onda que representa la onda que se envía desde una antena emisora a una antena transmisora, como por ejemplo nuestro celular, ¿sí? Nuestro celular, cuando enviamos un audio de WhatsApp, ¿sí? Que empezamos a enviarlo cuando apretamos el botón en un tiempo cero, lo comenzamos a grabar, lo grabamos y cuando lo terminamos de grabar soltamos el botón. Estamos haciendo algo similar a esto, ¿sí? Estamos enviando una onda de señal así, parecida a esto. En este caso tenemos una onda que representa una tensión, ¿sí? El comportamiento de una tensión alterna en el tiempo, porque vemos en el eje vertical, que en matemática lo vemos como el eje Y, y en el eje horizontal vemos tiempo, ¿sí? Acá lo tenemos, tiempo, representado en la T, y está en la unidad de milisegundos, pero puede estar en segundos, puede estar en microsegundos, ¿sí? Puede estar en distintas unidades de tiempo. Este eje, que en matemática lo conocemos como el eje X, ¿sí? Nos va a representar tiempo, y el vertical, como dijimos, representa las tensiones importantes o las corrientes importantes. En una onda senoidal nos vamos a encontrar con varios puntos que tenemos que analizar. Esos puntos importantes que nosotros tenemos que aprender a ver, ¿sí? Dentro de una onda senoidal, pueden estar tanto desde la parte vertical como la parte horizontal. En este caso, lo que vamos a hacer es detenernos en la parte vertical en un momento en este video, y luego en otro video vamos a analizar la parte horizontal para no hacerlo tan denso. Lo que tenemos que ver es lo siguiente, ¿sí? En la parte vertical nosotros tenemos todos valores de tensión, ¿sí? Es decir, nuestra onda va a tener valores entre 0, sube hasta el valor más alto, que en este caso son 10 volt, ¿sí? Tenemos que ver que esta unidad es en volt. Tenemos desde el 0 a 10 volt, luego vuelve a bajar y baja hasta el 0. Si nosotros vemos en esta línea estamos en el 0 porque estamos entre el 1 positivo y el 1 negativo, como en matemáticas. Entonces, empezó en 0, subió a 10 volt, bajó a 0 volt, ¿sí? Mirando en la parte vertical. Y luego, desde el 0 que teníamos acá, ¿sí? Bajó nuevamente un poco más, pero en este caso a menos 10 volts, ¿sí? A la parte negativa. Luego volvió a subir al 0 y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, comienza en 0, sube el valor máximo, vuelve a 0 y baja el valor mínimo y vuelve a subir a 0 y se repite. En este caso, si nosotros queremos darle un nombre, es decir, se le da un nombre en realidad a esos puntos que nosotros tenemos ahí importantes, vamos a comenzar con el primero, que es el que podemos encontrar acá arriba, ¿sí?
que es el valor pico, ¿sí? BP, o también lo pueden encontrar como B con un sombrerito arriba, ¿sí? Con un piquito arriba. Ese valor pico, ¿sí? Es el mayor valor de tensión que alcanza nuestra onda, ¿sí? En la parte positiva, valor pico positivo, ¿sí? Es el mayor valor positivo que alcanza nuestra onda. Y va a estar en la unidad que tenga la parte vertical de esta onda, ¿sí? Que en este caso es tensión, o sea, en volt. Y acá lo podemos ver, ¿sí? Tenemos 10 volt positivos. Entonces, nuestro valor pico, es decir, al pico más alto, como si fuese una montaña, al que llega nuestra señal, son 10 volt en este caso. Entonces, nuestro valor pico positivo son 10 volt. ¿Y por qué insisto con esto de positivo? Porque también tenemos un valor pico negativo, que lo vamos a ver acá abajo, ¿sí? Es decir, si vemos esta onda que nosotros teníamos acá arriba, esta media onda que nosotros vemos acá arriba, es exactamente igual acá abajo, pero invertida, ¿sí? Si nosotros vemos, y tiene el mismo valor, pero con signo contrario, es decir, acá el pico positivo era más 10 volt, y en este caso el pico negativo es menos 10 volt. Entonces tenemos menos BP igual a menos 10 volt. Acá lo vamos a marcar, que nos faltó marcarlo. Un poco más prolijo. Menos BP, ¿sí? Valor pico negativo. Es decir, nosotros siempre vamos a tener dos cosas, ¿sí? Una montañita hacia arriba, ¿sí? Con un pico más alto al que llega la tensión, que en este caso son 10 volt, puede ser otro valor. Y una montaña invertida exactamente igual a la que teníamos antes, pero con un signo al revés, o sea, está como si fuese una cuenca, ¿sí? Si lo vemos así. Es como si fuese una montaña, esto es una montaña, y como si esto fuese la Tierra y acá abajo tuviésemos el océano y tuviésemos la parte más baja a la que podemos bajar, ¿sí? Que en este caso son menos 10 volt. Bien, ahora también lo que aparece es lo que se le llama amplitud, ¿sí? La amplitud es el tamaño total que tiene la onda, ¿sí? Es decir, desde el pico positivo, que es este que nosotros tenemos acá, hasta el valor mínimo que alcanza, que es el pico negativo, el valor pico negativo. A esto se le llama valor pico a pico, ¿sí? BPP, o también se lo puede expresar como B con dos piquitos arriba, así. Pero nosotros lo vamos a usar como BPP, ¿sí? Es decir, valor pico a pico. Y el valor pico a pico, ¿sí? Es un valor que es positivo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener el valor pico positivo que nos va a determinar dónde empieza la onda, y nosotros tenemos que ver hasta el valor mínimo al que llega, que en este caso es el valor pico negativo, que son menos 10 volt. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es como si fuese un módulo en matemática. Vamos a tener desde acá, vamos a marcarlo así, vamos a tener desde este punto del valor pico hasta el 0, tenemos 10 volt, ¿sí? Porque tenemos acá, tendríamos el 0, y arriba tenemos el 10 positivo. Entonces ahí tendríamos 10 volt. Ahora, en la parte negativa, desde el 0, que estaríamos acá, ¿sí? Hasta el valor mínimo que alcanza, tenemos otros 10 volt, ¿sí? Aunque en este caso son negativos. Pero en fin, tenemos otros 10 volt. Entonces, si nosotros juntáramos el valor pico y el valor pico negativo, tendríamos en total el valor pico a pico. Esto nos quiere decir que nosotros tendríamos en total un valor pico pico de 20 volt. Así lo podemos hacer visualmente, pero también hay una forma de calcularlo, el valor pico a pico, que es el valor pico, vamos a borrarlo acá y vamos a escribirlo, es el valor pico positivo por 2, ¿sí? En este caso, nosotros teníamos un valor pico
positivo de 10. Entonces, si nosotros hiciéramos 10 por 2, tendríamos que nuestro valor pico a pico es 20 volt. Y no nos olvidemos de las unidades. Las unidades son lo más importante que tenemos dentro de este tema, ¿sí? Respetar las unidades. En este caso, tensión pico positivo, tensión pico negativo y tensión pico a pico son en volt. Si fuese una representación de corriente, tendríamos corriente pico negativo, corriente pico a pico, ¿sí? Es lo mismo. Por último, aparece un valor llamado BRMS o valor eficaz, ¿sí? Lo vamos a escribir así, BRMS o valor eficaz, que lo que nos permite es calcular un valor de tensión o de corriente, si en este caso acá tendríamos corriente, que sea equivalente, ¿sí? A una señal en continua. Es decir, que esta alterna que nosotros vemos acá, podríamos calcular un valor equivalente que podría ser reemplazado, ¿sí? Podríamos reemplazar esta onda por un valor en continua, ¿sí? Y va a estar, siempre ese valor va a ser menor al valor pico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a calcularlo, ¿sí? Nosotros vamos a empezar por calcularlo para hacerlo un poco más entendible. El valor RMS o valor eficaz, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el valor pico positivo, BP positivo, y dividirlo por raíz de 2. En este caso, como tenemos un valor pico de 10 volt, que nosotros lo vemos acá, un valor pico positivo de 10 volt, vamos a hacer 10 volt dividido 2. Perdón, dividido raíz de 2. ¿Sí? Es valor pico, que son 10, dividido raíz de 2. Y en este caso da algo alrededor de 7,07 volt, ¿sí? Recordemos la unidad de volt. En este caso acá lo podemos ver un poco mejor, ¿sí? Tenemos el BRMS, que es el valor pico dividido raíz de 2, y nos da 7,07 volt. Es decir, que nosotros podríamos dibujar una señal continua acá más o menos en 7,7 volt, ¿sí? Podríamos dibujar una señal continua de tensión o de corriente que disipe la misma potencia, ¿sí? Que la que teníamos en alterna. Entonces, podríamos decir que podríamos utilizar en vez de una alterna una señal de continua, ¿sí? De 7,7 volt que va a servirnos de una forma similar, por así decirlo, que la que teníamos en alterna. Bien, por ahora esto es todo, ¿sí? Teníamos el valor pico, que es el valor más alto al que llega la onda en la parte positiva, y el valor pico negativo, que es el valor mínimo que alcanza la onda en la parte negativa, ¿sí? de este gráfico. También teníamos el valor pico a pico, que es el valor que nosotros tenemos entre el pico positivo y el pico negativo, ¿sí? O que también lo podemos calcular como el valor pico positivo por 2, ¿sí? Y por último, el valor RMS, que es la característica que tiene, que es el valor eficaz que nosotros tendríamos generalmente en esta onda, lo podemos calcular como BP, ¿sí? Positivo, no nos olvidemos que sea el positivo, dividido 2. Y eso nos va a dar ese valor que para nosotros es importante. Esto es todo, espero que lo hayan entendido y en el próximo video vamos a ver qué pasa con el eje horizontal, ¿sí? En este caso analizamos todo verticalmente, pero luego vamos a ver en el próximo video el eje horizontal. Espero que lo hayan entendido y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.